ventana, abre la ventana, abre la ventana, apaga la computadora. En tiempos inéditos de cambios, también estamos nosotros. Firmamento, abran los balcones que ya la noche asomó. Infancias sin etiquetas. Todos los jueves de 18 a 19. Te queremos pintar la carita redonda del color del carnaval. Por la 98.7 Radio Universidad. Abre la ventana, abre la ventana. Un espacio que invita a sacarnos las etiquetas. Y haremos una ronda para invitarte a bailar. Muy buena tardecita y bienvenidos a nuestra quintera edición de Infancias sin Etiquetas, un espacio para la promoción de los derechos de la infancia y de la adolescencia. Como hincha de Boca realmente me dolió un poquitito hacer esa introducción de esa forma, pero bueno, comentarios al margen, vamos entrando en la sustancia que vamos a estar tratando el día de hoy. Primero que todo, en realidad, antes que empezar a presentar el programa, me interesaría mandar el chivo a nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Instagram a @infanciasinetiquetas. Con todas las S, no como yo que por ahí me acabo de tragar 1 o 2, @infancias sin etiquetas, si quieren estar al tanto de qué vamos haciendo, qué hemos ido haciendo a lo largo de los años y también qué vamos a ir haciendo yendo hacia adelante, porque bueno, todos los miércoles, martes aproximadamente, promediando en la semana, brindamos un anticipo de lo que sale en este espacio los jueves, así que bueno, hoy, como anticipamos en el Instagram, contaremos con las voces de Julieta Lasesky y Gisela Medina. Y también promediando el cierre, alguito muy especial, algo que realmente salió muy lindo, que va a ser muy lindo de escuchar, pero les dejo la intriga, porque si van al Instagram y ven las historias, van a ver de qué se trata. Pero acá, bueno, van a tener que esperar un poquitito hacia el final. También vamos a contar con, por primera vez, 2 entrevistas en piso, las voces de Fabiana Silva y Silvana Cardoso, pero vamos con alguito de música para empezar a introducir y después vamos más en tema. Vamos a escuchar primero de Mac DeMarco la canción Salad Days, seguida de Blue Boy. Acabamos de escuchar entonces de Mac DeMarco de su disco 2, así lo tituló, fue el segundo disco de su carrera, así que bueno, le puso 2, Salad Days y Blue Boy. Como anticipábamos, vamos a escuchar la voz de Gisela Medina a modo de presentación de Gisela Medina, para decir algo. Bueno, podemos decir que se desempeña como fonoaudióloga y recientemente, con motivo del Día Nacional del Fonoaudiólogo, esto fue el 12 de este mes, estuvo en diálogo con Miguel Riquelme. Escuchemos lo que tiene para decirnos. Porque, digamos, por un lado uno puede pensar en la cosa más física, que es algo de lo que hablabas primero, ¿no? El aparato de emisión de la voz, pero también está el concepto del lenguaje, es decir, esa herramienta con la cual interactuamos los humanos. ¿Cómo aparece estas cosas en tu trabajo con los más chiquitos cuando el papá, la mamá, la maestra te dice, me parece que tenemos que trabajar con este niño o niña? Sí, importantísimo la tercera persona que nombraste también, ¿no? El docente, ya que celebramos que cada vez más los docentes están detectando y solicitando intervención también en el área del lenguaje en los niños. Muchas veces a los papás, por ahí con el tema del nivel de vida, que se nos pasan algunas cosas por alto y por suerte los docentes están muy activos en la escucha, digamos, en la mirada del niño en forma integral. Estamos viendo muchísimos niños siempre insistimos con lo mismo, con trastornos ya en la comunicación, no únicamente en el lenguaje y en el habla, es decir, no solamente cómo se expresan los niños, que tienen alguna dificultad en la articulación, en la pronunciación, o en el nivel, digamos, sintáctico y gramatical de las frases que arma, sino también en el código lingüístico, que es aún, digamos, más grave, más severo. Explícame un poquito más eso del código lingüístico, porque el otro está bastante claro, ¿no? El armado de la frase, pero ¿cuándo te parece que hay un problema con el código lingüístico? ¿En qué ocasión debemos mirar eso?
Básicamente cuando el niño no utiliza el lenguaje para comunicarse, ¿sí? El lenguaje de ningún tipo, ni palabras, ni gestos, ni señas, ni miradas. Son niñitos que tienen mucha dificultad en interpretar, en entender el código de la comunicación, por lo tanto no lo pueden usar. Y que es lo único que hacen es evitar el adulto, evitar la mirada, o hacer un uso instrumental nada más del adulto para servirse de lo que necesitan, y copian, imitan algunas frases, algunas cosas de generalmente juegos o programas de televisión, pero imitan nada más y repiten sin tener conciencia de lo que están diciendo, ¿sí? Uh-huh. Es el no entender el código. Sabemos que la comunicación es un código y que en los niños pequeños es fundamental la presencia del adulto para activar este código, ¿sí? Todos los seres humanos venimos al mundo con la capacidad innata de desarrollar el lenguaje y la comunicación, pero tiene que haber otro ser humano al lado que lo estimule, que lo active, como para ejercitarlo. Escuchábamos entonces la voz de Gisela, que nos contaba un poquito en particular sobre esta cuestión de la construcción del lenguaje en el niño, pero como habíamos anticipado en la apertura, estamos aquí sentados junto a Silvana Cardoso, psicóloga y directora del proyecto de extensión universitaria que da nombre a este programa. ¿Cómo estás, Silvana? ¿Qué tal, Lucas? Buenas tardes. Un gusto poder saludarte y saludar a todos los oyentes que nos acompañan. Por favor, el gusto es mío. Y siguiendo un poco para no perder el hilo de lo que nos contaba Gisela en este audio, y bueno, entendiendo que la comunicación es ante todo un código, en los niños es fundamental la presencia del adulto para poder activar este código, o así por lo menos lo decía Gisela. Y en ese sentido, Silvana, ¿cuál es la importancia de la lectura hacia el niño, de la lectura dirigida al niño? Es primordial, como lo explicaba Gisela, ¿no? La activación del código del lenguaje, que es mucho más que el código de la lengua. Es vital para nuestros niños poder dirigir esta lectura, ¿no? Porque esto implica garantizar para todos, en igualdad de contextos, el derecho de ser sujetos del lenguaje. Uh-huh. Nosotros decimos que el ser humano somos sujetos, los seres humanos, ¿no? Somos sujetos narradores, contadores de historias, portadores de historias familiares, colectivas. Entonces, para que nosotros también podamos leer y podamos hablar, fue necesario que en algún momento alguien nos pueda bañar en lenguaje, bañar en palabras, que nos puedan, uh-huh, que nos tuvimos que haber sido hablados, leídos, narrados, jugados, bailados, ¿no? Claro, claro. Y en ese sentido, digamos, hablando de esta cuestión de ser hablados y ser bañados, a mí un poco por ahí en lo personal me llama la atención esta cuestión que tiene el niño de que si bien por ahí uno cuando lee un cuento por ahí espera con una percepción más adulta o más desde otro lugar, bueno, esta historia ya la conoce, ya sabe cómo termina, sin embargo el niño te dice, me lees de vuelta, me volvés a decir, me volvés a contar. ¿De dónde viene esta cuestión de la repetición en el niño? Como si nunca se cansara de la misma historia. Verdad, eso sucede y cuando empezamos a leer cuentos y a narrar estas historias a nuestros niños, ellos siempre nos piden, ¿no?, que no nos salgamos del texto. De hecho, nos hacen saber si aparece otra palabra que no era la que ellos conocen inicialmente. Claro. Y entonces es fundamental, ¿no?, para ellos que nosotros podamos repetir de manera constante, ¿no?, permanente, ese mismo relato, ese mismo cuento, porque ellos van armando sus propias imágenes, ¿no?, con estos relatos, y vamos otorgándole la posibilidad de que luego estas imágenes puedan seguir como siendo sus esquemas, ¿no?, para esas futuras propias historias y esos propios cuentos. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros empezamos a contarles las historias y le cambiamos, desviamos, ¿no?, o ponemos otras palabras... Para probar la atención del niño también, digamos. También puede ser. Bueno, eso nos hacen saber y me dicen, no, esto no es así el cuento, ¿no? Y bueno, tenemos que volver. Pero en realidad porque ellos van armándose esos esquemas previos, donde después ellos van a empezar a armar esas propias historias, ¿no? Uh-huh.
Yo siempre traigo, y lo cuento, ¿no? Cuando trabajamos con los papás en las escuelas, con los talleres de lenguaje, ¿no? Que hay un texto de María Luis Pesetti, ¿no? Que es Caperucita Roja, tal como se lo contaron a Jorge, ¿no? Y comienza la historia donde a contarle el relato, ¿no? De la Caperucita, y el papá se lo va contando de una manera y aparecen las imágenes, ¿no? Que tiene el padre acerca de ese relato. Claro. Y después aparece el niño con sus propias imágenes, ¿no? Que no coinciden con estas imágenes del adulto. Entonces, bueno, es fundamental por ahí ajustarnos un poco, ¿no? a estos textos, a estos lenguajes de los cuentos, porque vamos de alguna manera posibilitándoles a ellos poder ir apropiándose, ¿no? de todos estos aconteceres y después ellos poder armar, como te decía, ¿no? Esos propios cuentos. Claro. Muchísimas gracias por tu tiempo, Silvana. A vos. Tenemos más material sobre esta entrevista que le realizó Miguel Riquelme a Gisela, así que vamos con eso y después seguimos desglosando un poquitito más esta temática. La primera pregunta que uno se hace es, ¿debería, o quizá es así, ser un abordaje complejo y desde diversos lugares? Porque bueno, también el fonoaudiólogo seguramente deberá trabajar con otros profesionales para encontrar el origen de esta situación. Y fundamentalmente por ahí muchas veces no se puede saber el origen, más allá de que es una necesidad, por supuesto, de los papás, ¿no? De saber de dónde viene esta gran dificultad. Pero nosotros insistimos en que, si bien la búsqueda del diagnóstico es fundamental, lo más importante es la intervención temprana. Y para eso sí, se necesita, digamos, de la mirada, detección del pediatra, del abordaje neurológico también, de la mirada de un psicopedagogo, si es un niño, digamos, que tiene también afectada la parte de la conducta, del aprendizaje y, por supuesto, del psicólogo. Lo que pasa es que se insiste que en el niño pequeño, hasta cerca de los 3 años, es importante la presencia de un terapeuta único. En esto, digamos, por ahí hay distintas ideas, ¿no? Yo la que más respeto es la intervención de un terapeuta único, justamente para que el niño pueda establecer un vínculo, un rapport con ese terapeuta y no tener que estar yendo de un terapeuta al otro solo porque sus necesidades así lo manifiestan. En cambio, si los terapeutas pueden intervenir con el niño, pero solamente haciendo sus aportes a través de un terapeuta único, me parece que es muchísimo más saludable para ese desarrollo mental, psicológico, emocional de ese bebé, que todavía es un niño pequeño. Pero sí, el abordaje debe ser, digamos, interdisciplinario, siempre de acuerdo a las necesidades, ¿no? de cada caso. Bien. Y también se va viendo qué es lo primordial en esa edad cronológica, en esa edad madurativa del niño. Recién vos usabas el ejemplo de los primeros años de vida de un niño cuando aparece esta problemática. Hablemos un poco de tu tarea, si te toca estimular, por ejemplo, el fortalecimiento del lenguaje. ¿Con qué herramientas se lleva adelante este proceso? ¿Cómo colaboran los padres para el trabajo cotidiano, ¿no? con el niño pequeño? Exacto. Los primeros años de vida son fundamentales en el tema de intervención, en la detección, en la estimulación, y por supuesto que los papás tienen que ser protagonistas en esto, ¿no? El fonoaudiólogo únicamente tiene que ser como un intermediario, como para regular ciertas actividades, digamos, y ciertas actitudes en la comunicación, pero son los papás porque son los papás los que están más tiempo con el niño. También trabajamos con los hermanos, con las niñeras, que están mucho tiempo con los bebés y que son, los hermanitos sobre todo, son estimuladores natos y naturales, así que qué mejor que los hermanos también. Escuchábamos entonces la voz de la fonoaudióloga Gisela, que nos hablaba un poco sobre, bueno, la estimulación temprana, la noción como una primera aproximación, porque ya volveremos sobre esta idea del terapeuta único,
pero nos quedamos un poquitito sin espacio. Acá vamos a escuchar algo de música y después vamos a seguir desglosando más esta temática. Como dije antes, volveremos sobre el terapeuta único y la estimulación temprana, pero por ahora toca Él mató a un policía motorizado, primero El mundo extraño, seguido de La noche eterna. Infancias sin etiquetas. Escuchábamos entonces de Él mató a un policía motorizado, dos canciones, primero El mundo extraño y después La noche eterna. Y siguiendo de lo que veníamos hablando, como anticipamos al principio de todo esto, logramos establecer contacto con Julieta Lasecki y le pedimos que nos contara un poco sobre su profesión. Bueno, yo soy Julieta Lasecki, soy profe de educación especial y me recibí de especialista en estimulación temprana. Hace 19 años que estoy trabajando en el espacio de estimulación temprana del IMEFIR, que es un instituto de medicina física y rehabilitación municipal. También trabajo en el Centro de Rehabilitación del Ciego, en el Departamento de Atención Temprana, donde está estimulación temprana y psicopedagogía inicial. También pudimos trabajar con los centros de atención primaria de la salud con un programa de desarrollo infantil, donde se trabajó con la primera infancia, conocimientos básicos acerca del desarrollo infantil, para en diferentes instancias poder detectar algunas cuestiones que influyan en el mismo y, si era necesario, derivarlos para las acciones oportunas. En relación a qué es la estimulación temprana, podemos decir que es una disciplina cuyo objetivo fundamental es sostener y acompañar a niños de 0 a 3 años y medio más o menos en su proceso de desarrollo de una manera integral. Inicialmente y anteriormente se hablaba de niños, una población de niños con patologías de desarrollo o en riesgo de padecerlo. Hoy hablamos de infancias y niños más allá de todo esto, ¿no? Porque tratamos de acompañar y atender a todo su entorno en general, cuidando el desarrollo esperable, ¿no? El entorno en general hablamos de los adultos responsables de la crianza, más allá de los roles paternos o maternos, su entorno familiar, su entorno social, todos aquellos que favorezcan o dificulten los procesos de desarrollo. La idea es una mirada integral, pero al mismo tiempo singular, entendiendo justamente la singularidad de cada sujeto. Esa era la palabra de Julieta, que nos ofrecía una primera aproximación a la estimulación temprana, pero para sacar en limpio del audio podemos decir que la estimulación temprana trabaja con niños de 0 a 3 años, busca ofrecer un soporte integral para el, entre comillas, podemos decir, armado de ese niño, entendiendo esta palabra armado como un proceso de construcción, como un proceso de edificación de ese niño. Podemos decir también que es un proceso pedagógico, terapéutico, con un abordaje específico y trabaja en conjunto con las figuras paterno-materna del niño, que vale la pena aclararlo, no en todos los casos se condicen con los padres biológicos de este niño. Pero sigamos escuchándola a Julieta. Bueno, más allá del ámbito educativo, la estimulación temprana se puede realizar en diferentes centros de salud, públicos o privados. También pueden ser llevada a cabo en instituciones como jardines maternales, centros de atención primaria de la salud, más conocidos como los CAPS, hospitales. Digamos, todo tiene que ver con cuidar la salud del niño y lo que está bien, mirando los primeros años de vida. Es necesario entender que los 3 primeros años de vida de un niño, de un infante, son los mejores para lograr un desarrollo óptimo a futuro, ¿no? Entonces, más allá de la especificidad de lo que implica la estimulación temprana, me parece de suma importancia que todos aquellos lugares donde asista población de la primera infancia,
deberían tener conocimiento o deberían establecer redes para poder trabajar justamente en esto de mirar el desarrollo esperable para poder cuidar a futuro las potencialidades de un niño. Es súper importante poder plantear un abordaje interdisciplinario en estimulación temprana porque en relación al desarrollo hay muchas disciplinas que pueden estar implicadas en el mismo, ¿no? Si bien es necesario a veces plantear la figura del terapeuta único, no significa que éste trabaje solo, sino solamente que por ahí sea quien esté frente al niño y coordine el tratamiento, ¿sí? Hay que pensar que muchas veces es necesario, y depende de cada sujeto, la intervención de otros espacios y de otras profesiones para cuidar este desarrollo, ¿no? Me parece que es importante el poder trabajar en redes, el poder plantear determinadas estrategias con los demás profesionales, y la idea es desde los distintos espacios ver qué es mejor para este niño, qué es mejor para su familia y de qué manera intervenir y sea la más adecuada para no influir demasiado en el desarrollo de este niño, pero sí buscando entre todos las estrategias necesarias para fomentarlo. Abre la ventana. Infancias sin etiquetas. Todos los jueves de 18 a 19 por la 98.7 Radio Universidad. Vuela tan alto como quisiera. Y lo más importante de todo, y de lo que no me quiero olvidar, es que gracias a el trabajo en redes que se pudo armar desde la Municipalidad de Posadas, se formó, digamos, una red de todos los espacios que trabajan en atención temprana del desarrollo infantil, compuesta por varias instituciones, tanto educativas, jardines maternales, centros de salud, y bueno, eso es sumamente importante de poder recalcarlo. Estoy convencida de que el trabajo en redes es lo más importante y suma muchísimo en esto de atender justamente el desarrollo de la primera infancia. Escuchábamos entonces la palabra de Julieta y siguiendo de esto que ella viene elaborando, estamos sentados entonces con nuestra segunda entrevistada, nuestra segunda invitada del programa de hoy, Fabiana Silva. Ella es profesora de Educación Especial, integrante del proyecto de extensión e investigación que da nombre a este espacio y también es docente del área de atención a la primera infancia e infancia en la Escuela Especial número 4 de la ciudad de Posadas. ¿Cómo estás, Fabiana? Hola, muy buenas tardes. Bueno, feliz de poder estar acá un jueves más con ustedes. Más felices de tenerte entonces. Gracias. Siguiendo de lo que elaboraba Julieta, si bien ella es muy clara en su exposición explicando qué es la estimulación temprana, me parece importante tratar de profundizar un poco más en estos temas que elabora. Ella habló de un abordaje interdisciplinar a la estimulación temprana y en tu experiencia, idealmente, ¿cuántas personas tienen que componer este equipo para, digamos, poder trabajar con cierta comodidad? Bueno, nosotros siempre decimos, los que trabajamos en el área de la primera infancia, que es muy importante contar con un equipo interdisciplinario. No siempre es así, no todas las instituciones educativas, en el caso en el que yo trabajo, tienen equipos interdisciplinarios. Es un desafío también, de cierta manera, tener a disposición un equipo interdisciplinario. Exactamente, porque en el equipo interdisciplinario se conjugan las disciplinas y es justamente el terapeuta único, lo que planteaba un poco Julieta, lo que también planteaba Gisela más al inicio del programa, es el que va a llevar adelante el trabajo en el espacio muy particular y muy puntual, en nuestro caso el espacio áulico, con el niño y con la persona que ocupa
el rol o la figura materna, ¿no? Ujú. Que vos también en un momento decías que no necesariamente deba ser la madre, ¿no? Claro. Esa figura es la persona que acompaña estos procesos del niño y no siempre o no necesariamente es la madre biológica. Entonces, en ese espacio más primordial, más cuidado, porque es así también como lo pensamos los que trabajamos con niños en edades tempranas, es el terapeuta único el que lleva adelante todas las acciones y todo el trabajo con el niño y la madre o la figura, la persona que ocupa el rol materno, ¿no? Ujú. El materno. Y en ese sentido, ¿el terapeuta único puede ser también la madre o el padre, o hay una formación específica para ocupar el rol de terapeuta único? El terapeuta único es el profesional, es el profesor de educación especial, en algunos casos puede ser el kinesiólogo, puede ser el psicopedagogo, depende de cómo estén conformados los equipos y con qué profesionales cuenten, pero nunca va a ser el padre o la madre, ¿no? El padre o la madre va a maternar, va a paternar, va a llevar adelante todas las funciones que tienen que ver con ese proceso de filiación de este niño, o de esta niña, o de este niñe, pero nunca va a ser el terapeuta único. Y muchas veces por ahí se confunden o se piensa que un niño que necesita un abordaje desde la atención temprana, es decir, un niño que quizás ya tiene un diagnóstico, quizás ya tiene alguna patología de base, por ello necesita el abordaje de la atención temprana, necesita un solo terapeuta. Cuando hablamos del terapeuta único, no estamos hablando de un solo terapeuta, estamos hablando de la figura de un especialista, de un profesional con este rol de terapeuta único que va a llevar adelante todas las acciones que convergen luego de ese trabajo del equipo interdisciplinario, ¿sí? O sea que va a tener la impronta quizás del kinesiólogo, de los aportes del kinesiólogo, va a tener la impronta, sus acciones van a tener la impronta de lo que plantea el psicólogo o lo que plantea el fonoaudiólogo, lo que plantea el psicopedagogo. Claro. En esa reunión que se debe llevar adelante, esas reuniones para supervisar los casos, para trabajar sobre los casos en el equipo interdisciplinario. Claro. Y otra pregunta que también me parecía interesante hacer. En la presentación, bueno, mencionamos que sos docente del área de atención a la primera infancia e infancia. A lo largo del programa también hemos hablado de estimulación temprana y nos hemos referido a esto de distintas maneras. Y de cierta forma, todas estas formas de decirlo están bien, pero ¿por qué tantas formas diferentes? ¿Por qué tiene estos nombres? Sí, cuando pensamos este programa y lo pensábamos en la preproducción y lo charlábamos en la semana, justamente pusimos todos estos nombres que tienen que ver o que remiten a lo que hoy denominamos la atención temprana, pero que son nombres que coexisten porque tienen o han ido pasando por distintas reconstrucciones, tiene por que ver distintos con paradigmas. Tiene que ver con una historicidad de esto, entonces, sí, también. Por distintas concepciones de lo que es la atención temprana. Claro. Inicialmente denominábamos estimulación temprana, pero la estimulación nos remite más a un paradigma más del positivismo, ¿no? Claro. Estímulo-respuesta. Claro. Entonces nos casi queremos pavloviano, digamos. Claro, y más de un paradigma médico que tratamos de superar esa mirada del niño como una cosa biológica y concebirlo como un niño en todas sus dimensiones, con una dimensión biopsicosocial. Entonces queremos corrernos de ese paradigma médico, decimos, y por eso también dejamos de lado el término estimulación temprana, aunque sigue coexistiendo en los nombres en distintos ámbitos, en distintos espacios, estos nombres. Por eso a propósito pusimos todos estos nombres para referirnos a algo que
común, digamos, ¿no? A una concepción común de lo que es la atención a la primera infancia e infancia, como ahora se denomina. Muchísimas gracias, Fabiana. No, gracias a ustedes. La palabra en piso, entonces, de Fabiana Silva. Vamos a ir con algo de música, vamos a escuchar de No te va a gustar. Primero, Tirano, seguido de nada sirve. Escuchamos entonces, error mío, una sola de las canciones que presentamos de No te va a gustar, escuchamos únicamente Tirano. Y también, como anticipamos hace, ay Dios mío, ya un mes, cómo vuela el tiempo, en nuestro primer programa, uno de nuestros intereses, aparte de ser un espacio de promoción de derechos, también es, bueno, dar lugar a muchas voces. Y entre ellas las han ido escuchando a lo largo del tiempo, pero una de las voces que realmente queríamos incorporar eran las voces de los niños, así que sin ir más lejos los dejo con ellos. Vamos con el bloque Abre Palabra y escuchemos qué tienen para decirnos los niños. ¿Qué pasa cuando hablamos? Cuando hablamos, pasa que salen palabras de nuestra boca que dicen lo que queremos decir. Hola, soy Camilo, cumplo 6 años. Hablamos y cuando hablamos tenemos que hablar tenemos que pensar cuál palabra vamos a decir. Y cuando soñamos algo lindo o algo feo. ¿Y qué pasa cuando pensamos? Tenemos que pensar para que la maestra diga que está bien o está mal. Cuando hablamos pasa que transmitimos pensamientos, sentimientos y preguntas. Y cuando hablamos se activan nuestras cuerdas vocales y producimos sonidos por la boca. Cuando hablamos respondemos preguntas y también nos sirve para cantar, bailar y hablar y responder las preguntas bien. Así que por eso es hablar. Es como si tiembla en el cuello. Cuando hablamos, se mueven nuestras cuerdas vocales y la campanita. Y no hablamos, hacemos sonidos. La sopa es antigua del tiempo de mamá. Los chicos antisopas lavamos, lavamos, lavamos a anular. Las voces de Mora, Candela, Rosario y Lorenzo que nos acercaron estos hermosos audios. Agradecimiento también a Miguel por la ayuda en la edición de este hermoso bloque que esperemos que se pueda ir repitiendo yendo hacia adelante. Pero nos estamos quedando sin tiempo, promediamos 18:55. Sigan nuestras redes, @infancias sin etiquetas con todas las S. No me presten atención a mí que por ahí me puedo llegar a traer una S. @infancias sin etiquetas. Agradecimientos especiales a Suena el Río por acercarnos la entrevista realizada a Gisela Medina, también a Julieta Laseski por ofrecernos su tiempo y conocimiento en esta temática y en esta materia que tratamos hoy, y a Silvana Cardoso y a mi productora de piso, Fabiana Silva, por animarse a estar hoy bajo la lupa, como todos los jueves, Pedro Sosnávar en la operación técnica, y ya sin tiempo, yo me despido, los dejo con Patricio Rey y sus redonditos de ricota, la canción Juguetes Perdidos. Juguetes Perdidos.